Bueno, hermanos, entonces ya estamos listos. Vamos a iniciar el día de hoy una oración y vamos a poner por aquí para que no esté sonando esta cuestión. Ahí está. Ok. Bueno, les recuerdo, ¿verdad? Una vez más, mientras estemos en el tiempo de la clase, ¿verdad? Cuide de tener el micrófono ahí en silencio, no vaya a que pase un carro o una cosa ahí al fondo y hagan un poquito de ruido. Y, por supuesto, si quiere participar, pues siéntase en la libertad, ¿verdad? De hacérnoslo saber ahí y con mucho gusto, pues, recibimos sus comentarios, sus preguntas o lo que sea necesario. Muchas gracias a todos por estar aquí súper a tiempo. Y bueno, entonces hoy tenemos también un poquito más de material que cubrir y al final ahí también vamos a hacer para las semanas que viene vamos a hacer un pequeño cambio ahí por cuestiones de horario y cuestión, pero ahí les vamos a avisar de qué se trata. Ojalá que no les impacte mucho, pero vamos a hacer el pequeño cambio. Entonces, bueno, primero vamos a la de la clase del día de hoy. Vamos a comenzar orando para poner este tiempo en la mano del Señor. Les invito a inclinar sus rostros. Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de glorificarte, Padre, al estudiar tu palabra. Sabemos que, Señor, mientras más nos acercamos a ti, Señor, mientras más te conocemos, Señor, más te podemos glorificar, Señor, más podemos vivir conforme a tus deseos, Señor, conforme a tu propósito para nuestra vida. Y gracias te damos, Señor, por eso, por la oportunidad que nos das de conocerte. Porque tú te has revelado a nosotros, Señor, en tu palabra y porque la has dejado aquí, Señor, para nosotros poder profundizar en ella, profundizar, Señor, en cada uno de los atributos, Señor, que te hacen a ti, nuestro Señor y Salvador, Señor, nuestro Creador, Padre. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que tú has hecho con nosotros desde el principio del tiempo, Señor, hasta hoy y que seguirás haciendo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por todo. Bendice a cada una de las personas, Señor. Trae con bien, bueno, con prisa a las personas que han de venir aún. Y, Señor, que en todo, Padre, cada una de las personas pueda glorificarte, Señor, y estar agradecido contigo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, listo, Darío. Tiempo es tuyo. Vamos, entonces, bueno, buenos días, hermanos, que les bendiga de nuevo. Vamos a saludar a los hermanos conectados de nuevo, la hermana Tere, por estar la hermana Carolina, hermana Brenda, Josué y Mimi, Don Douglas, doña Sonia, hermana Patti, Ryan y Megan, hermana Marta y Luz, hermana Georgina, Gerald, hermana Marlene, hermano Ronald y Denise, hermana Diana, hermano Amado, Douglas Jr., Cristian de Sama, Denise y Carlos Cruz. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Un placer estar conectados de nuevo, un placer poder estudiar juntos la Biblia. ¿Se escucha? Sí. Sí, ok. Entonces es un placer, ¿verdad? Y vamos a dar entonces compartir aquí. Y ya llegamos a nuestra clase número 20. Semana 5, llegamos a la clase número 20. Y qué bueno estar aquí conectados. Llevábamos, si hiciéramos un repaso ahora, con Ronnie estuvimos casi hablando un mes de cómo hacerlo, la forma, seguimos de donde estábamos, volvemos a empezar todo, lo hacemos digital, cuántas horas hacemos y todo. Entonces, pero qué bueno que ya va agarrando forma la clase y podemos avanzar. Perdón que no, por mi culpa no hemos avanzado más. Algunos me dicen, queremos sacar un diplomado, un bachillerato en teología o bachillerato en Génesis, ¿verdad? Pero no, la idea es poder estudiar la Biblia, detenernos sí, en la parte que lleva tal vez un poquito de conflicto, pero tal vez, y sacar también provecho de ciertos pasajes, ¿verdad? Entonces, ahí no hemos avanzado mucho, pero por mi culpa, pero bueno, qué bueno que están aquí conectados y que siguen estudiando la Biblia. Entonces, cualquier pregunta pueden mandarse al hermano Ronald, a este número de teléfono y por el chat y todo, y ahí sí vernos el día domingo, ¿verdad? Bueno, contestando una de las preguntas que surgieron entre semana era esta. El huerto del Edén. El día lunes hablamos sobre el huerto del Edén.
y hacían esta consideración, ¿verdad? La voluntad de Dios era que nadie más pudiera entrar, por lo tanto nadie sabe dónde está. Imagínense, ¿verdad? Bueno, no hemos estudiado todavía esta parte después del pecado como consecuencia, pero qué bueno que ya leyeron Génesis 3, todo el capítulo, excelente. Y una de las consecuencias del pecado de Adán y de Eva, porque ellos fueron sacados, lo vamos a ver creo que el día de mañana, con las consecuencias. Y una de las consecuencias era que ellos tenían que salir. Imagínense un lugar perfecto, un lugar donde ellos tenían que solo estar y estaba todas las maravillas y estaba Dios allí mismo. Pero como consecuencia de su pecado ya no podían estar allí y tuvieron que ir. Una de las consecuencias era que Adán y Eva iban a sembrar la tierra y la tierra no le iba a hacer a dar tanto fruto como en el huerto. Entonces la pregunta es, imagínense cuántas veces Adán y Eva quisieron regresar. Y como mencionamos en alguna de las clases, ¿verdad? Adán y Eva vivieron, Adán está registrado que vivió más de 900 años. Entonces pudo conocer sus nietos, bisnietos, tataranietos y posiblemente más. Entonces, él sabía dónde estaba. Sí, él sabía. Pero, ¿cuántas personas pudieron haber intentado encontrar el huerto? Pero lo que sí sabemos, hoy en día, no es la ubicación exacta, pero sí sabemos la ubicación de dos ríos. El río Éufrates, que está por este lado de aquí, lleva esta secuencia de aquí, y el río Tigris, que lleva esta otra secuencia de aquí. Entonces, ¿cuál es el detalle de por qué nosotros no podemos determinar y estar 100% seguros de dónde está el jardín del Edén? Bueno, esto solo se mencionan 2 ríos, y en la Biblia se menciona que eran 4 ríos. O sea, hoy en día solo encontramos 2 ríos, pero en aquel momento dice que de un solo río salían 4 ramales. Y lo otro que no se considera es que después del diluvio hubieron muchos cambios. La tierra toda se llenó de agua. Estuvieron casi un año, cuando estudiamos Génesis vamos a ver eso, más de un año estuvieron dentro del arca. Entonces, ¿dónde quedaron estos ríos? Muy probablemente no podemos saber. ¿Por qué? Porque hubieron terremotos, hubieron situaciones ahí en la tierra, salieron montañas nuevas y todo lo demás. Entonces hubieron muchos cambios después del diluvio. Entonces, ¿la Biblia está equivocada cuando habla del jardín del Edén? No. ¿Por qué? Menciono lo de la Biblia que está equivocada por el hecho de que, como en la Biblia se mencionan 4 ríos, pero hoy solo tenemos 2, entonces la Biblia está equivocada. No, de ninguna forma la Biblia está equivocada. ¿Por qué? Porque después del diluvio, obviamente, toda la geografía cambió. Todo cambió. Y nosotros en nuestro país, o en diferentes países, encontramos nombres de ciudades que son nombres de otros lugares. Encontramos aún hasta nombres de colonias y nombre de ríos también que se repiten y que están en otros lugares. Mencionaba ahí el ejemplo. Ahora, aquí hay una ciudad que se llama Florida. Miami se llama otra, creo, perdón. Miami. Entonces, la gente también después del diluvio muy probablemente le dio nombres de lugares o de ríos a los ríos que ellos ya conocían antes. Entonces, ¿hay algún problema con eso? No, no hay ningún problema. ¿Por qué? Tenemos que entender la nueva geografía. Entonces, ¿hay una respuesta definitiva a esto? No podemos tener una respuesta de dónde estaba, cuál era la ubicación. Pero ahí nos pueden guiar un poquito los hermanos del Ministerio de Respuestas en Génesis. Ellos tienen un artículo acerca de esto, ahí lo podemos buscar y seguir profundizando un poco más de eso. Pero sí, ¿verdad?
Imagínense la misericordia de Dios, no lo vamos a ver mañana, la misericordia de Dios de protegernos, y por eso sacó a Adán y Eva. Imagínense que Adán y Eva hubieran vivido para siempre, eternamente, llevando la culpa del pecado. Entonces, por misericordia a ellos, Dios los sacó del huerto del Edén. ¿Por qué? Vamos a verlo mañana ahí. Entonces, quería ver algunas, son 3 preguntas más que vamos a ver. ¿Por qué el diablo nos tienta? No queremos hacer un estudio del diablo, pero sí vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? Algunas características del diablo. El diablo es el engañador. Dice en Juan 8:44 que él fue homicida desde el principio, mentiroso y padre de mentira. Él es el engañador. Entonces, por eso nos tienta. ¿Y por qué otra cosa nos tienta? Porque él es astuto. Dice en 2 Corintios 11:3, refiriéndose al principio. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, él es astuto y se disfraza como ángel de luz. En 2 Corintios 11:14, ahí mismo en ese capítulo dice, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y creo que nosotros sabemos, ¿verdad? Sabemos que hay un grupo religioso que dice que un ángel se le presentó y le mostró una nueva Biblia. Le mostró, esta es la revelación completa, porque la Biblia no está completa. Y se la dio a una persona, no voy a decir el nombre para no mencionar ese grupo, pero ustedes saben quiénes son y andan todos los días ahí, ¿verdad? Dando información y todo lo demás. Entonces, pero este grupo, imagínense, el diablo se disfraza como ángel de luz y también los engañó también a Adán y a Eva. Bueno, el diablo, ¿por qué también nos tienta? Porque él es el pecador original. 1 Juan 3:8 dice que el practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y 1 Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Creo que fue algo, no sé si lo miramos ahí o lo vamos a ver en las consecuencias, en el castigo de cada uno, pero es cierto, Adán no fue engañado. ¿Qué significa eso? Solo Eva fue engañada, ¿sí? Entonces, más bien el castigo sería peor para Adán, porque él, sabiendo el pecado, sabiendo la consecuencia, él actuó adrede. Él actuó, nosotros diríamos, a sabiendas de todas las cosas. Entonces, tiene también su pecado allí, ¿verdad? No sé si mayor o menor, pero bueno. Perdón. ¿Por qué el diablo nos tienta? Porque él es el tentador. Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Vamos cuando hablemos de cómo vencer la tentación, vamos a leer el pasaje de Mateo 4. Entonces, pero él es el tentador. Apocalipsis 22, lo habíamos leído, ¿verdad? Porque él es el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, que fue atado. Y él es el acusador. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esa era la tarea del diablo, estar allí delante de Dios, acusándonos, ustedes y a mí, día y noche. Esa era la tarea de estar ahí, acusándonos. Entonces, ya ha sido arrojado el diablo.
Hay algunas preguntas ahí en el chat, ya las vamos a ir viendo. Hay varias buenas. Bueno, ya les vamos a mencionar ahí. Ya las vamos a ir viendo. ¿Por qué el diablo nos tienta? El diablo quiere que nosotros sigamos pecando en contra de Dios. Él ya pecó, sí, y no pecó solo. Dice la Biblia que una tercera parte de los ángeles también le hicieron caso al diablo en su rebelión contra Dios. Entonces, él quiere también engañarnos a nosotros y quiere que traicionemos a Dios. Quiere que estemos en contra de Dios. Y el diablo ya sabe cómo termina la Biblia. El diablo ya sabe cuál es su castigo en Génesis 3:15. Lo vamos a estudiar la otra semana. Pero la buena noticia es que Jesús ya venció. La buena noticia es que si creemos en Jesús, estamos del lado de la victoria. Del lado de la victoria. Entonces, ¿el diablo nos tienta? Sí. Pero Dios tiene la autoridad y Dios es más poderoso que el diablo. Entonces, busquemos a Dios. Hacíamos la pregunta, ¿qué le sugirió el diablo a Eva? Entonces, en las palabras de la serpiente eran, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Lo primero que hacen aquí es contradecir a Dios y dejar a Dios como mentiroso. No vas a morir. Dios no sabe todo. Está contradiciendo a Dios. Está diciendo que Dios es mentiroso. Y lo otro que están haciendo es eso, que Dios no sabe todas las cosas. En 1 Juan 2:16 no está, bueno, aquí está en el material, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué le sugirió el diablo a Eva? Bueno, mira, esto es agradable a los ojos. Esto es para que tú puedas disfrutar. Esto es, te va a dar poder, te va a dar autoridad. Entonces, esa era la sugerencia del diablo a Eva. Y la implicación, 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Imagínense, ¿verdad? La sed de poder, un poder ilimitado, cuando le dijo el diablo a Eva, van a ser como Dios. Eva, vas a ser como Dios. Vas a tener autoridad. Cuando hablamos de esto ahora en una charla de pureza, decimos, Eva hizo, bueno, voy a tener la autoridad para volver a nombrar a todos los animales y ponerle como yo quiero. No sabemos si por ahí fue el detalle que Eva dijo, sí, voy a querer eso. El deseo de ser igual que Dios o mejor que Dios. Y el anhelo de conocer. Le dijo, sí, yo quiero conocer, yo quiero hacer eso. Entonces, eso fueron las sugerencias del diablo. Y tener autoridad, que nadie le iba a poner límites a Eva. Y le dijo, no moriréis. O sea, el castigo que Dios había puesto, no van a tener castigo. Van a ser como Dios, no van a tener castigo. Entonces, imagínense las implicaciones, ¿verdad? Y ahora vemos, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber Eva resistido la tentación? Y cuando hablamos de Eva, también nos referimos a nosotros. ¿Cómo nosotros pudimos haber vencido la tentación? O cómo nosotros hoy podemos vencer la tentación. Y aquí hablamos un poco de la tentación. La tentación no es pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado, pero no pecó. Y la Biblia menciona que Jesús fue la única persona que no pecó mientras estuvo aquí en la tierra. Entonces, no podemos decir cuando Jesús fue tentado que también pecó. Que por el hecho de ser tentado ya pecó. No. Jesús no pecó. Jesús no pecó. Y ahí lo vamos a leer el pasaje ahí en Mateo 4.
La tentación es una invitación de Satanás a hacer las cosas a su forma y olvidarnos de Dios. ¿Cuál es el pecado? Ceder a la tentación. Ceder a la tentación. Hoy en día la tentación proviene del diablo, del mundo y de nosotros mismos. Entonces, vamos a ver. Ya vamos a leer el pasaje de Mateo 4 ahí. ¿Cómo entonces Eva pudo haber resistido la tentación? ¿Y cómo nosotros podemos haber resistido la tentación? Orar pidiendo fuerza de parte de Dios. En algunas veces huir. Creo que más adelante vamos a ver el versículo. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Creo que dice el versículo literalmente. A los piadosos. Si usted es piadoso y le pide a Dios que le ayude a salir de la tentación, Dios le va a dar la fuerza. Dios le va a dar la fuerza y le va a dar también la salida. Pero en algunas veces, en algunas tentaciones, tiene que huir. Y Pablo le recomienda a Timoteo, ¿verdad? En las pasiones juveniles, en los deseos, puede ser sexuales, algunas otras placeres y todo, huya, salga corriendo, no se quede. No va a pretender, bueno, ahorita no se puede, pero no va a pretender ir a la disco y decir voy a vencer la tentación aquí enfrente. Si a usted le gusta la música y todo y le recuerda al viejo hombre, no se exponga. Mejor huya. Y cuando le toca decir no, diga no. Cuando hace algo incorrecto. Le ofrecen, ¿verdad? Y mire, ve que el jefe dijo que usted tiene que ceder y firmar estos papeles. Diga no. No, mire, es que va a tener una recompensa monetaria. Uy, ahorita con el coronavirus nos viene bien. Dice, sí, hombre, puedo ir a comprar y todo. No, si es algo malo, si es algo incorrecto, diga no. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer la tentación? De la misma forma que Jesús venció la tentación. Y ya lo vamos a estudiar, teniendo versículos en su mente. Y ore pidiendo ayuda. Ahí está el versículo 2 de Pedro 2:9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Si usted no es piadoso, no sabemos si Dios va a contestar su oración, ¿verdad? Pero si usted es piadoso, Dios le va a ayudar. Dios le va a ayudar a vencer la tentación. Y de otras, usted mismo va a tener que huir. No, Dios no le va a poner alas y le va a decir, te voy a sacar y te voy a poner en otro lugar donde no haya tentación. No, usted tiene que vencer la tentación. Y usted tiene que decir no. Cuando hay una situación ahí, obviamente de pecado, usted tiene que decir no. Entonces, vamos a leer entonces Mateo 4. No sé si alguien quiere leer el pasaje. Mateo 4, del 1 hasta el 11. No sé si los podemos habilitar el micrófono, Ron, para que alguien me ayude con la lectura. ¿Quién quiere leer? Mateo 4, del 1 al 11. Amén. Vaya, José. Dale, José, gracias. Mateo 4 del 1 al 11. Sí, por favor. Ok. Mateo 4 del 1 al 11 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían.
Gracias, José, gracias por la lectura. Y Amén. ahí vemos cómo Jesús respondió a la tentación. Tuvo hambre, la primera. Los deseos de la carne. Tuvo hambre. Y Jesús respondió con Deuteronomios 8:3. Deuteronomios 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ay, Jesús tuvo hambre, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia lo menciona ahí. ¿Y qué pasa cuando uno tiene hambre? Quiere comer. Pero, ¿cuál fue la tentación del diablo allí? Decir, tú puedes usar tu poder para satisfacer tu necesidad. Tú puedes hacer las cosas y las cosas se van a usar tu poder y vas a salir beneficiado. Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Pero ¿le quitó eso el hambre a Jesús? No, no dice que le quitó el hambre. Pero Jesús entendía que era una tentación, era para provocarlo a él. Y respondió con la Biblia. La segunda tentación. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. El diablo sabe la Biblia, hermanos. ¿Sabían ustedes eso? El diablo mencionó Salmos 91. Salmos 91, 11 y 12. ¿Cómo? ¿El diablo la sabe? Sí, la sabe también. Salmos 91, 11 y 12, si lo buscaron, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo se sabía la Biblia. El diablo la utilizó también. Pero la utilizó ¿para qué? Para tentar a Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Jesús sabía, no puedo hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo quería, no, Dios va a responder. Tú eres hijo de Dios, entonces tú tienes toda la libertad de hacer esto. Y Dios te tiene que responder. Dios te tiene que responder. Y Jesús dijo, no, porque no es la voluntad de Dios. Porque eso no es lo que Dios quiere. ¿Y con qué le respondió? Con un versículo de memoria. Con un versículo de memoria. Sabía la Biblia. Y llegó la tercera tentación. Bueno, no sé si ustedes van notando lo que leímos en Primera de Juan 2:16. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, también, ¿verdad? También están incluidos en la tentación que se le hizo a Jesús. También están ahí. Vamos a leerlo literal primero. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Deseos de la carne, comer. Deseos de los ojos, que Dios le ayude. Y la vanagloria de la vida, lo que dice en la tercera tentación, 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahí está, la vanagloria de la vida. Tener autoridad, ser el mero mero ahí. Que nadie haya arriba de mí con el poder. ¿Y cómo le respondió Jesús? Bueno, ahí hay una combinación de varios versículos. Deuteronomio 6:13.
6:13, perdón, que aquí el pasaje dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Entonces, no solo es saber la Biblia, ojo, no solo es memorizarla y tenerla ahí y recitarla y repetirla así. No, Jesús supo en qué momento utilizar la Biblia. Y bueno, no tenemos al profe Raúl ahorita, ahora, pero él nos menciona en alguna oportunidad que cuando un niño empieza a hablar, ya le empieza a leer, lo primero que hace es leer los primeros 5 libros de la Biblia. Ese es su objetivo, cuando un niño judío empieza a leer la Torá. Entonces, y la memorización está permanente. Tiene que sabérselos de memoria. Y nosotros, cuando mucho aprendemos un versículo de memoria, ¿verdad? En un mes, o el versículo que mandan ahí en el chat, a veces lo leemos y listo. Pero no lo memorizamos. Entonces, pero nosotros sí queremos, Dios, ayúdanos a salir de la tentación. Pero no tenemos la Biblia en la mente. No tenemos la Biblia en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos vencer la tentación? Jesús nos dio el ejemplo, teniendo la Biblia en nuestra mente, entendiendo la Biblia, sabiendo la Biblia y poderla aplicar cuando sea el momento. Y es cierto, cuando haya que pedir ayuda, Dios, ayúdame. Cuando haya que huir, huya. Cuando tenga que decir que no, diga no. Entonces, de esa forma vamos a poder vencer la tentación. Aquí vamos con el tiempo. No miro aquí. Adán y Eva actuaron como humanos. Pecaron, pero le echaron la culpa a otra persona. Eso es más humano todavía, ¿verdad? Dios me hace responsable de mis actos, de mis acciones. Pero yo quiero echarle la culpa a otra persona. Debo admitir mi pecado y pedir perdón a Dios. No tratar de escapar echándole la culpa a otra persona. ¿El castigo de Adán y Eva fue por comer una manzana? No, no fue por comer una manzana. Fue por desobedecer la autoridad de Dios. Decirle a Dios, no, Dios, tú no sabes qué es lo mejor para mí. Rebeldía, ustedes lo pueden encajar ahí en rebeldía, en desobediencia, alguna otra cosa más. Pero no es solo la manzana, probablemente no era una manzana. Pero ellos decidieron desobedecer a Dios y decirle a Dios, no. Eva vio, tomó y comió. Ahí fue decayendo. Entonces, bueno, hay unas... Aquí hay varias preguntas, hermanos. Gracias por mandarlas al chat. Gracias por mandarlas ahí. Miren, no sé, yo no tengo todas las respuestas, pero vamos a ver algunas. Vamos a leerlas ahí. Vamos a ver si podemos contestarlas ahorita o las contestamos en el video de mañana. Dice... Dice, se menciona allí que en el huerto del Edén habían 2 árboles. En Génesis 2, en Génesis 2:17, ahí se menciona un árbol. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Esa era lo que Dios le había dejado dicho, ¿verdad? Porque el día que de ahí comeres, ciertamente morirás. Cuando Adán y Eva comieron de ese árbol,
fue que pecaron, fue que desobedecieron. Entonces ahí va. Pero cuando se menciona en Génesis 3, 22, ahí se menciona otro árbol. Y dijo Jehová Dios, 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué? Porque ya comió del árbol. Mas ahora, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, Jehová entonces lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces, ahí está el otro árbol. En el 24 se menciona. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, ¿hay un árbol de la vida? Sí. Por eso Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, para que no comieran de ese otro árbol y no vivieran para siempre lejos de Dios y en pecado. Sí. Ajá. El árbol de la vida se vuelve a mencionar en Apocalipsis. En Apocalipsis se vuelve a mencionar. Entonces, lo que sí mencionamos es que sí, habían dos árboles y uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal y el otro era el árbol de la vida. Se menciona en Génesis 3, uno y en Génesis 2 el otro. Ahí. Si Adán y Eva sabían si el diablo existía. No sé. La Biblia no menciona si Adán y Eva ya sabían que el diablo existía. No puedo, no sé. Bueno, no sé. Tendría que estudiarlo porque no puedo decir yo, sí, ya sabía Eva, Adán y Eva ya sabían, o no sabían. ¿Por qué? Porque si yo digo sí o no, tengo que ver de dónde en la Biblia se menciona eso. Donde en la Biblia se menciona que Adán y Eva ya sabían, pero mencionamos en uno de los videos, ¿verdad? Imagínense que Eva andaba paseando por el huerto y vio a la serpiente hablar y dijo, un ser angelical, ¡ay, qué bueno! No sabemos si ellos tenían conciencia con los ángeles o conocían de Adán y de Eva, si Adán y Eva conocían del diablo o no. No sé, tendríamos que buscar ahí el contexto de todo para ver si ellos sabían. Pero muy buena pregunta, vamos a estudiar más. Ajá. Eva podía salir de la tentación con oración, como usted nos lo enseñó. Jesús ayunó mucho para atacar al diablo cuando lo tentó 3 veces. Entenderíamos que la tentación hacia nosotros como la de Jesús. Bueno, la tentación de Jesús lo vamos a estudiar cuando lleguemos a Mateo. No, la idea no es estudiar la tentación de Jesús. La idea solo es mencionar cómo Jesús venció la tentación, cómo Eva pudo haber vencido la tentación, pero más ahí de la parte habría o debería de, la parte a la que queremos llegar es cómo nosotros podemos vencer la tentación. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque el diablo sabe cómo tentar a las personas. Y hoy en día también tenemos no solo la tentación que viene del diablo, sino la tentación que viene del mundo, 1 Juan 2:14, y la tentación que viene de nosotros mismos. La Biblia menciona, creo que es en Santiago, ¿verdad? No digáis que soy tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie
ni él puede ser tentado, sino que cada uno es tentado de sus propias concupiscencias, de sus propios deseos. Entonces, a veces de mis propios deseos sale la tentación. Pero, ¿cómo puedo vencer la tentación? Como Jesús lo hizo, teniendo la Biblia en su mente, sabiendo cuándo utilizarla. Y si me vienen a mí como una propuesta indecente, mire, hagamos esto, ¿ven? Dinero fácil. No. Si va en contra de las reglas, en contra de la autoridad, no. Mire, ve, haga esto. Solo tiene que hablar mal del jefe con el dueño. Y ahí usted puede ser el otro jefe. Ahí está, ¿verdad? Uy, sí, hombre. Ahorita ocupamos dinero, así que yo puedo hablar mal del jefe, puedo hablar mal de la autoridad. Tal vez inventando ahora, tal vez no sabiendo nada. Cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, pero la idea es cómo nosotros podemos vencer la tentación. Darío. En la tentación de Jesús, Jesús no podía pecar, porque su naturaleza no tiene ninguna consideración al pecado. Jesús no puede pensar en algo malo, ni decir algo malo, ni hacer algo malo. Esa es la característica propia de Jesús. Dios es santo, Jesús es santo. Entonces, él no estaba inclinado al mal, pero nos dejó un ejemplo de cómo vencer la tentación. Y Dios le permitió al diablo tentar a Jesús, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es nosotros también. Jesús lo menciona cuando él va a ser, cuando Jesús va a ser entregado, le dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Se acerca la tentación? Sí. Bueno, oren, estén atentos, estén despiertos, a eso se refiere velad, estén despiertos. No que no vamos a dormir nunca, no, sino que estar atentos a que la tentación puede venir en cualquier momento. Puede venir en 5 minutos y empezar, ¿verdad? Puede venir en el transcurso del día, puede venir mañana. Y lo más difícil es que yo puedo vencer una tentación hoy, pero puedo caer en la misma tentación mañana. Por eso es que tengo que estar preparado para vencer la tentación. Por eso es que dice, velad y orad. Darío, solo quería agregar una cosa que es bien importante ver también cómo Jesús aplicó el hecho de tener la palabra en su mente, ¿verdad? No fue solamente el hecho de repetir el versículo, porque el versículo tiene un poder especial que me cancela la tentación, ¿sí? O sea, Jesús, como decía, Jesús no dejó de tener hambre por haber recetado la palabra, haber dicho el versículo que dijo, haber respondido a una mala aplicación de la palabra de parte del diablo con una correcta interpretación de la palabra de parte de Jesús, ¿verdad? Eso no le quitó el hambre, no le quitó la condición de ser tentado en ese momento. Es más bien el hecho de poder tener la palabra en la mente, pero poder entender lo que esa palabra significa realmente. Cómo ese versículo implica algo de Dios que yo tengo que vivir en mi vida y que me dice a mí cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino que realmente Dios quiere para mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está la otra parte en la que nosotros pensamos que solamente aprendiéndonos el versículo, sin entender qué es lo que ese versículo realmente significa, entonces nos va a librar de la tentación o nos va a librar de los problemas, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que a mí me encanta Filipenses 4:13 y es un versículo que todo el mundo se sabe, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero fuera de eso, cualquier persona se lo puede aprender y pensar que ese versículo puede significar cualquier cosa. Por poner uno, ¿verdad? Por poner un versículo. Está Josué 1:8, que también yo también me lo aprendí de niño, y entonces yo pienso que eso ya me va a dar una victoria, una cuestión, una fortaleza, y no es solamente decir el versículo, no es solamente asociarlo con una situación, sino también entender cómo ese versículo significa... cómo impacta mi relación con Dios, ¿verdad? O sea, cómo yo al desobedecer, al no aplicar el principio de ese versículo, significa que yo estoy pecando en contra de Dios. ¿Cuál es? Y eso me pareció muy interesante de la parte de la tentación de Jesús, que todas las cosas, por ejemplo, el hecho de que Jesús hubiera tenido hambre no era una situación, no era como que Jesús estaba en una discoteca, no era como que Jesús estaba en un lugar pecaminoso, era una necesidad física normal, no era una cuestión proveniente de ninguna situación pecaminosa ni nada por el estilo. Y sin embargo está la tentación ahí y el diablo utilizando esa circunstancia para la tentación. Entonces el hecho de poder utilizar la palabra
dentro de nuestras necesidades y poder entender cómo la necesidad habitual inclusive puede ser un espacio para el pecado. Si nosotros nos descuidamos y no seguimos viviendo todos los detalles de nuestra vida a la luz de la Biblia. Bueno, creo que Josué tiene una pregunta. Sí, calidad. Sí, Darío, con lo que estaba diciendo Ronnie ahorita, y tú lo mencionaste al principio también, ¿verdad? Que para vencer la tentación es necesario conocer la palabra, ¿verdad? Entonces, pero como decía Ronnie, pues yo quiero apoyar eso, o sea, por encima de saberse la Biblia es vivir la Biblia, vivir la palabra, pues. Porque definitivamente hay mucha gente, estudiosos de la Biblia, hemos visto grandes hombres, ¿verdad? De Dios caer en la tentación. Se han dado casos, ¿verdad? Donde se dice el pastor, ¿verdad? Pecó y se metió con una muchacha. Entonces, ¿y dónde está tanta Biblia que tenían en la cabeza? ¿Dónde está toda la Biblia que se sabía? Entonces, tremendo, bonito comentario de Ronnie, y yo lo comparto, ya lo tenía ahí pendiente. Cuando tú dijiste, para vencer la tentación es necesario saber la Biblia, sí, pero por encima de eso, vivirla, ¿verdad? Gracias, Darío. Excelente, gracias. Es aplicar y es vivir, es aplicar, ¿verdad? Es decir, Hermano Darío. la tentación, y yo sé, la Biblia dice esto, por eso no lo voy a hacer. Diga, hermana Pati. Diga, Escuché a hermano. unos expositores hablar acerca de que cuando Dios fue tentado, que Dios pudo haber entrado en tentación. No sé si me escuchan, que tengo mala conexión, me parece. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok, que decían que Dios también pudo haber, el poder que él tenía, pudo haber también pecado con su mente y tampoco lo hizo. Porque pudo haberse imaginado algo con su propia mente y que era tan grande la convicción que tenía él, que tampoco no pecó ni con no venció la tentación también hasta con su mente, cosa que también uno a veces no peca haciéndolo físicamente, pero sí lo hace mentalmente. Sí, la Biblia menciona en Mateo 5, ¿verdad? El hecho de que cuando alguien mira a una mujer, a una persona de sexo opuesto, y la codicia en su mente, ya pecó. No es necesario llegar al acto físico, y ahí con su mente ya pecó. El hecho de decir que Jesús podía pecar con la mente, no sé. No sé, porque estamos diciendo que Jesús no era completamente Dios, no era completamente santo. Entonces, y tiene una pequeña oportunidad de pecar. Entonces, no sé hasta qué punto podemos mencionar. Bueno, vamos a estudiarlo, porque no podemos decir sí pecó, o no podía pecar, o para qué entonces iba a ser tentado si no iba a pecar nunca. Entonces, pero creo que todo, así como cuando Jesús se presentó donde Juan el Bautista para bautizarse. No, deja, porque es necesario que cumplamos la ley. O sea, no, tiene que venir Satanás a tentarme, ¿está bien? Que venga. Y Jesús sabe cómo responder. Con la Biblia en la mente, con la Biblia en el corazón y con la Biblia haciéndola, practicándola, como mencionaba Josué. Entonces, está bien profundo ese término de Jesús sí sabía o sí Jesús podía pecar, pero hay una doctrina acerca de Dios que Dios es la impecabilidad de Dios, se llama. Es mucho para abarcar, mucho para hablar, pero ahí menciona, ¿verdad? Que que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, lo que le mencionábamos ahí, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Entonces, hay varios versículos que nos muestran
que Dios es santo, que Jesús es santo, y permitir que Jesús podía pecar, deja un espacio ahí, un lado gris que tal vez no lo vamos a poder contestar ahorita. Pero bueno, cualquier pregunta, ahí están los ancianos, ahí podemos preguntarle a Ryan ahí, y él nos puede ampliar más ese tema ahora con otros versículos ahí. Pero gracias hermana Pati por la pregunta, y vamos a estudiarlo ahí. Yo le tenía miedo a la pregunta de Josué, ¿verdad? Porque viene difícil, pero no, muy bien. Bueno, gracias a todos, ya estamos con el tiempo, ya nos pasamos del tiempo, pero gracias a todos por conectarse, Dios les bendiga, vamos a seguir estudiando y hay unos pequeños ajustes para esta semana. Ahí hermano Ronnie va a hacer mención, pero gracias hermana Tere, gracias hermana Carol, gracias hermana Brenda, don Douglas, doña Sonia, gracias hermana Georgina, Megan, Ryan, hermana Licedo Cegueda, un gusto, Dios les bendiga, saludos a su familia también, hermana Marta Aguiluz, hermana Patti, Roberto, Josué y Mimi, hermana Nubia, hermano Rolando, Dios les bendiga, hermano Yera, hermana Marlene, Ronnie, Denise, Junior Amado, Cristian Lezama, Carlos y Diana, Gabriel Rivera y Douglas Jr. Entonces, gracias a todos por conectarse, Dios les bendiga. Y bueno, vamos a un placer. Ronnie, no sé si vamos a mencionarlo, Ronnie. Sí, bueno, el cambio del que estábamos hablando, no se preocupen, no es nada diferente, solamente es que esta semana Darío tiene alguna serie de compromisos bien fuertes y entonces va a estar para él complicado cumplir con todos los videos. Entonces habíamos pensado, bueno, pausamos esta semana o hacemos cualquier cosa, pero entonces me propuso ahí, bueno, mira, él hace el del lunes y yo voy a hacer el del miércoles y el del viernes, así que no se asusten si ven un video ahí con mi cara, voy a tratar de afeitarme, de verme decente, presentable, ponerme una camisa solamente por ese día. Entonces ahí yo voy a estar completando los otros 2 videos y ya el domingo sí esperamos estar otra vez todos reunidos acá. Entonces, bueno, ese es solamente el único cambio esta semana, ¿verdad? Para apoyar ahí Darío en la otra parte del ministerio. Por eso somos un equipo y seguimos pues trabajando para edificar a la iglesia. Entonces, bueno, ya con eso, entonces hoy sí vamos a terminar la clase. Y bueno, quedamos entonces pendientes para mañana continuar, ¿verdad? Ya está Keila al fondo. Saludos, Keila. Y aquí estuve todo el tiempo. Gracias, Keila. Súper. Bueno, hermanos, entonces, un gusto haberles visto nuevamente, ¿verdad? Les invito a que perseveren, ¿verdad? Si ustedes ven que falta alguna gente aquí, hoy creo que nos faltaron varias personas. Bueno, ahí péguenle un codazo ahí a las personas que no se queden dormidos, que anímenlo para continuar, ¿verdad? El camino es un poco largo, pero es de ser consistente, es de ser persistente para poder continuar aprendiendo de la palabra. Les prometo, ¿verdad? Que si ustedes después dicen, bueno, otro día me pongo al corriente, les va a costar un poquito más, mejor irlo llevando, ¿verdad? Poco a poco con el ritmo aquí y poder todos seguir avanzando en la misma página va a ser mucho más llevadero, van a poder vivir aquí la llamada del domingo, saber de qué estamos hablando, no llegar perdido, eso es bueno y es bonito y es edificante para la iglesia. Bueno, hermanos, entonces de esta manera quedamos ya despedidos, esperamos vernos entonces, encontrarnos a las 11 con el culto general. Es un gusto poderlos ver a todos, así que espero que tengan un bonito día del Señor. Amén. Hasta luego. Saludos ahí a Ocotepeque, también a la familia Osegueda. Adiós. Ahí. Nos vemos, Dios les bendiga. Hermanos. A comer, Chao. te extraño, Bendiciones. La merienda ahorita a las 10. Pronto. Oliver, saludos, Oliver. Vamos, hermanos, Dios les bendiga. Bye, hasta luego.